emotivo, y factor masculino, que lo hacemos a través del estudio del espermograma, donde podemos valorar todo el semen del paciente. Algunas causas combinadas, como ya les dije, y otras que aparecen actualmente, y dentro de esto hoy ya se considera este término de esterilidad social, aquellas parejas homoparentales, femeninas o masculinas, o a la mujer sola con deseo de embarazo. Simplemente, si bien, ¿por qué se las considera esterilidad? Porque tienen un problema, una enfermedad, si bien no tienen la enfermedad real como palabra enfermedad, no pueden ser padres sin la ayuda de la medicina reproductiva. Hoy para nosotros es muy común tener estas consultas y no es bastante cotidiano, por ahí para otras especialidades no tanto, pero son a diario y muy frecuente que nos consultan, ¿no? Este tipo de pacientes. Si tenemos esta posibilidad, ¿no?, de estar en un consultorio en un escenario de pacientes, hombre, mujer, parejas, o mujer sola, pero sobre todo cuando se junta con el diagnóstico de una patología autoinmune, una patología que requiere de un tratamiento prolongado, que muchas veces necesitan postergar la maternidad, o patologías que, por ejemplo, oncológicas, o aquellas que vienen de una infertilidad por abortos recurrentes, en que sí, que son patologías que nos podemos juntar, digamos, entre los reumatólogos y los reproductólogos para poder decidir y poder asesorar a esta paciente que están en un momento que tiene el diagnóstico de su enfermedad, con mucha angustia, con lo que le va a implicar la infertilidad por sí misma, y los tratamientos que por ahí tienen que hacer a nivel de las crónicos para su enfermedad autoinmune y que le va a repercutir en su fertilidad futura. Nosotros, esto en oncología está bastante más aceitado, pero todavía en otras enfermedades crónicas y que se contemplan en la edad reproductiva aún falta, así que bueno, bienvenida a esta charla para poder conocer los distintos escenarios. Nosotros, ¿cómo asesoramos? Siempre asesoramos primero bueno, por supuesto, como todos conocen, con la anamnesis del paciente, pero básicamente para darle un diagnóstico en qué situación reproductiva está, aparte de tener en cuenta la edad, es con ecografía transvaginal para valorar el recuento de folículos. Los folículos antrales, la casita del óvulo, como para que me entiendan, para nosotros es muy, muy utilizado. Son los folículos, vamos a estudiar la reserva ovárica a través de una hormona antimülleriana. La hormona antimülleriana es una hormona que, si bien tiene mucho tiempo en uso, no es tan usada en otras especialidades, y para nosotros hoy es muy importante porque es muy fidedigna. Ya me voy a explayar un poquito en ella. Y en el hombre a través de un espermograma. En el hombre es mucho más sencillo porque el hombre tiene la posibilidad, a través de un estudio de semen, de valorar todos sus parámetros seminales y podemos tomar una conducta más rápido, más simple, más fácil, porque con una eyaculación ya tenemos muchísima información, ¿sí? ¿Cómo vamos a terminar el asesoramiento? Siempre dependiendo de la edad, del deseo de la paciente y de la patología con la que nos llega a la consulta. Bueno, como les contaba, les quería unas mínimas palabras sobre la hormona antimülleriana. Es una glicoproteína que se produce en los folículos primarios, preantrales y antrales, entre 2 y 6, o sea que nos está valorando todo el pool de folículos primordiales. Por eso es tan importante y es independiente del feedback del eje hipotálamo hipofisario gonadal. Entonces yo la puedo hacer en cualquier momento del ciclo, la puedo dosar con anticonceptivos, tiene valores muy estables y no varían en 3 ciclos. Entonces es una hormona que nos ayuda mucho. Y a nivel reproductivo también nos ayuda en tomar decisiones en cuanto ya a tratamientos, no solamente en el diagnóstico,
sino en qué tratamiento puedo ofrecerle de acuerdo a este valor, ¿sí? Nos sirven también como para diagnosticar a las pacientes en normorrespondedoras bajas y altas, que eso es un poco más para la parte de reproducción, pero de acuerdo a eso es los esquemas de estimulación que usamos para estimular los ovarios. Y también nos ayuda a pronosticar un síndrome de ovario poliquístico cuando la antimuleriana da más de 4.7. ¿Sí? Entonces, como para que les quede el concepto, es una hormona junto con el recuento de folículos antrales, que es la ecografía, es lo más sensible y específico para conocer reserva ovárica, y es a partir de ahí donde nosotros podemos asesorar. Esta es una fotito de folículos, así se ven en ecografía, se miden de este modo, y los valores de los folículos preantrales o antrales son no mayor a 10 milímetros, porque a partir de ahí empieza el comando hormonal para dominar y producir la ovulación. Si estamos frente a un diagnóstico de infertilidad y una patología autoinmune en este caso, tenemos distintas herramientas que podemos proponer a nuestros pacientes. Una muy importante, que es la preservación de fertilidad, y que esta me voy a dedicar un poquitito, porque muchas veces estos pacientes tienen que postergar su maternidad, tienen que postergar el deseo real de, aunque no estén buscando embarazo, si bien no está dentro del concepto de infertilidad, pero sí tenían ganas a lo mejor en ese tiempo de empezar la búsqueda. Y de acuerdo a eso vamos a tener distintas herramientas para ofrecerles. Dentro de los tratamientos reales de reproducción existen tratamientos de baja complejidad y de alta. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Es que la baja, el embrión se forma dentro de la mujer, y en el tratamiento de alta complejidad lo formamos en el laboratorio, ¿sí? Esa es la gran diferencia. La baja complejidad, lo más conocido son las inseminaciones intrauterinas, que es colocar el semen adentro del útero, y en la alta complejidad, FIP o ICSI, dependiendo de la técnica que se usa. En el mundo el 99% se usa ICSI, que es la inyección intracitoplasmática del espermatozoide adentro del óvulo, y tiene una tasa de fertilización mayor, y usaríamos FIP en aquellos pacientes en, por ejemplo, un problema tubario o mujeres muy jóvenes, porque ahí en el laboratorio se coloca óvulos y espermatozoides y solito tienen que fecundarse. Esa es la gran diferencia cuando hablamos en general de fertilización in vitro, pero se hace ICSI, por si les toca escuchar esta parte. Dentro de las opciones terapéuticas ya referidas a preservación de fertilidad, tenemos varias opciones en la actualidad. La estimulación ovárica para vitrificar óvulos, o sea, para congelar óvulos y o embriones. Siempre tratamos de aconsejar el guardado de óvulos, en este caso que van a postergar la maternidad, dado que el óvulo es de la mujer y no se comparte con el hombre, y porque no sabemos tampoco cuál va a ser la trayectoria de la enfermedad de esta paciente, cuánto tiempo va a durar, si es que los va a usar o no, en qué situación va a estar de acá a unos años. Entonces, si se puede, guardamos óvulos, y si no se puede, se forman los embriones y se criopreservan, se vitrifican es el término, que es un congelamiento bien rápido para que no pierda calidad. La criopreservación de tejido ovárico actualmente ya no es un método experimental, está avalado por la Sociedad Americana de Reproducción y la Sociedad Europea. ¿En qué consiste? Lo usamos mucho en oncología y en prepúberes. Consiste en extraer un ovario, o la mayor parte de un ovario. Entonces se hacen lonjas, y el ovario en la corteza externa tiene muchos folículos primordiales, y la cantidad de óvulos que ese ovario puede generar es mucho mayor que si los estimulamos y guardamos. Por supuesto que esta técnica requiere después de otra cirugía, no solamente para extraer el ovario, sino hacer el trasplante del tejido ovárico para bien pueda embarazarse sola o a través de la estimulación ovárica para ICSI. Sobre todo el mayor uso que tiene es en prepúberes, en que no se pueden realizar estimulación ovárica. En Argentina
tenemos acceso a hacerlo, la tecnología está. En Córdoba son pocos los casos realizados, pero está toda la tecnología y el mecanismo para poder hacerlo en el caso que sea necesario. Otra de las opciones son protección con análogos, cuando usamos quimioterápicos o medicamentos gonadotóxicos por mucho tiempo. Los análogos actualmente están en desuso porque la disminución de la atresia folicular o de la muerte celular programada en el óvulo no se disminuye solamente con los análogos. Si bien es una ayuda, no sería de primera elección. Y la modulación ovocitaria in vitro significa que yo pueda extraer óvulos inmaduros, guardarlos, criopreservarlos, y a futuro madurarlos in vitro. En la actualidad todavía es experimental, si bien ya hay nacidos en animales, todavía en humanos no. Entonces, dentro de las terapéuticas más simples o más al alcance nuestro, serían las tres primeras, que es guardado de óvulos y embriones, criopreservación de tejido y la protección con análogos. Este es un poquito para que vean cómo queda el óvulo frío en el laboratorio. Dentro de las guías de preservación de fertilidad, las más avanzadas son las de oncofertilidad, porque son las que más han dedicado a la escritura de las guías, tanto el Oncofertility Consortium como Fertiprotex, la ASCO, todas hablan mucho sobre la importancia de poder informar al paciente, de poder darle las opciones terapéuticas antes de empezar con un tratamiento gonadotóxico. En todas ellas también hablan de todas las patologías autoinmunes, porque también con el uso de la ciclofosfamida o methotrexate por tiempos prolongados, o cuando uno no sabe el tiempo total en que va a usar, porque por ahí inician un tratamiento pero nunca sabemos cuál es el fin, es importante poder dialogar con el paciente, asesorarlos, decirles que existe la posibilidad de hacer una consulta de asesoramiento para que les puedan brindar las distintas herramientas que existen y el paciente pueda decidir. Hoy en Estados Unidos es obligación informar e incluso hay demandas por no haberlos hecho en oncofertilidad. Uno de los... ¿sí? Perdón. Una de las cosas que nunca nos tenemos que olvidar, sobre todo de nombres, ya que la criopreservación de semen es muy sencillo, solamente con una masturbación puede guardar y a partir de ahí empezar todo su tratamiento. Y uno de los conceptos que nacen en medicina reproductiva es la estimulación ovárica en cualquier momento. ¿Esto a qué se llama? Porque antiguamente nosotros cuando hacíamos un tratamiento de estimulación ovárica empezábamos en la fase folicular de la mujer temprana, o sea, la mujer menstruaba y ahí comenzábamos su estimulación ovárica, independiente de la medicación que usáramos, si le agregábamos letrozol o no, que eso es específicamente en pacientes con cáncer de mama o en aquellas patologías que no podemos tener un nivel de estrógeno muy avanzado, muy alto. Esa es la estrategia inicial. Y se vio que es lo mismo las distintas fases de nuestro ciclo, poder estimular posovulación en fase folicular tardía y en fase lútea también, o sea, casi posterior a la ovulación, antes de menstruar. En esto no me voy a detener porque es totalmente específico de reproducción, los esquemas de estimulación, pero sí para que les quede el concepto que siempre podemos en cualquier momento comenzar una estimulación ovárica. Le agregamos agonistas, antagonistas, de acuerdo a lo que nosotros vamos necesitando, pero siempre tenemos la oportunidad, el paciente tiene la posibilidad de poder estimularse y en 10 días guardar los óvulos. Y esta es la conclusión de las guías de preservación de fertilidad, siempre tener el riesgo presente antes de iniciar un tratamiento, derivar oportunamente, rápidamente para que uno pueda asesorar. Los médicos deben informarles al paciente y tratar de individualizar la propuesta
según el tiempo que tenemos disponible. Ahora les traigo otra área para seguirlos por este camino de la reproducción, otra área que también ustedes están involucrados, que es la falla recurrente de implantación. ¿A qué le llamamos falla recurrente? No hay una definición estándar en el mundo en la actualidad. Esta es la definición de la Sociedad Americana, pero no está estandarizado. ¿Por qué? Porque hay mucha discrepancia en qué considerar cada cosa. En sí es la imposibilidad de lograr un embarazo clínico después de transferir al menos 4 embriones en fresco o criopreservados de buena calidad en un mínimo de 3 ciclos de fertilización in vitro en mujeres menores de 40 años. Lo que no está definido, si esos embriones de buena calidad, ¿a qué se les llama buena calidad? Si son embriones estudiados genéticamente, como lo es en muchos países del primer mundo, que no hay transferencias sin estudios genéticos. Entonces, es para nosotros la falla recurrente de implantación y en la cual por muchos reumatólogos son consultados por la parte inmune y por los estudios endometriales de la inmunidad, es nuestro mayor problema y el que menos sabemos. Lo que sí sabemos es que es muy importante muchos factores. Tal vez el más importante es la calidad del óvulo de los espermatozoides y eso va a llevar a la calidad embrionaria. La receptividad endometrial hay mucho por estudiar, aún nada que todavía nos cambie con certeza cómo transmitir esto en la práctica. Por supuesto que una técnica de transferencia adecuada es algo no difícil transferir un embrión, pero si no está bien hecho, no le estoy dando posibilidades al paciente. Y este diálogo, digamos, esta interacción que hay entre el endometrio y el embrión es lo más difícil que tenemos por estudiar y es donde más se está investigando y cómo la parte inmunológica puede afectar y podamos ayudar desde ese lado. Por supuesto que también un correcto soporte de fase lútea, que eso se refiere al uso de progesterona y o de estrógenos, acompañando al funcionamiento de la placentación hasta que la placenta comande ese funcionamiento hormonal que recién lo hace entre las 8 y las 9 semanas de embarazo. Y otro de los temas que les traigo, que también nosotros trabajamos y muchas veces pueden ustedes pensarlo en aquellas pacientes que tienen contraindicado embarazarse por su patología, pacientes que corren riesgo de embarazo, existe también la posibilidad de la gestación por sustitución. En Argentina no hay ley como la ley de reproducción asistida, médicamente asistida, que es una ley de cobertura de prepagas, y la gestación por sustitución no está incluida, pero sí se puede lograr hacerlo a través de fallos judiciales. En sí que es el conocido o más conocido subrogación uterina o vientre alquilado, es una técnica que por el cual una persona que se llama gestante acuerda con otra o con una pareja, que son los comitentes, para gestar un embrión y llevar adelante el embarazo sin un vínculo de filiación sobre este recién nacido. O sea, formamos el embrión, sea de óvulo donado o de semen donado, puede haber hasta triple filiación, se forma el embrión y se transfiere a una gestante que va a llevar adelante el embarazo, pero cuando el niño nace, como hay jurisprudencia, el fallo judicial, el tratamiento se realiza una vez que ya está el fallo judicial, para que ese niño sea hijo de quien aportaron las gametas o de quienes hicieron el fallo. Es otro modo, existe en todo el mundo y es muy usado en pacientes que no tienen útero, en pacientes que tienen contraindicado por patologías previas, crónicas, y que no pueden cursar adelante un embarazo. Pero si esas pacientes, si uno las asesora, pueden guardar óvulos cuando son jóvenes o cuando por lo menos lo ideal menos de 35 años, y a posterior, cuando desean, generar un embrión y ser madres desde este modo.
¿Qué complicaciones tienen los tratamientos de reproducción? Los tratamientos de baja complejidad, la verdad que no tienen complicaciones reales y están bien hechos, cuanto mucho un embarazo múltiple, pero la verdad que si está bien hecha la ecografía y las probabilidades de ovulación es de 1 o 2 óvulos, no hay una complicación mayor. Las complicaciones grandes son en tratamientos de alta complejidad, en donde, como recuerdan, hacemos el embrión afuera y lo transferimos, y en esas complicaciones tenemos complicaciones exclusivas del proceso de la punción, porque pinchamos el ovario para sacar los óvulos, entonces puede quedar el ovario con sangre y generar un abdomen hemorrágico, que puede ser temprano o tardío. No es muy frecuente, pero es una complicación que podemos ver en nuestra práctica. Infecciones pelvianas, que son aquellas, sobre todo en pacientes que tienen múltiples endometriomas pelvianos, entonces para acceder a extraer un óvulo ingresamos por el endometrioma. Y esta sí es una de las complicaciones que tenemos que tener mucho cuidado. Hoy el síndrome de hiperestimulación ovárica o YEO, que se divide en leve, moderado y severo, en sí es una iatrogenia. Nosotros hoy podemos predecir qué paciente va a ser una hiperestimulación y qué no. Aquellas pacientes que son menores de 35 años, con más de 10 folículos en cada ovario, con antimolerianas altas. Entonces ahí ya tenemos que pensar en la estrategia de estimulación ovárica. Yo ya sé que voy a tener que darles antagonistas, bajas dosis de gonadotrofinas, descarga con análogos del GnRH. Son todas estrategias en el manejo de su estimulación que van a evitar que se dispare el nivel de estrógeno y eso lleva a un desequilibrio hemodinámico con una gran vasodilatación y formación de tercer espacio. La probabilidad de tener un YEO severo es alrededor de un 1%. La verdad que hoy, si se hacen las cosas bien, no deberíamos tener. No se deberían ver más síndromes de hiperestimulación. Hay estrategias que uno puede hacer para evitarlo y sobre todo si estamos frente a pacientes con alguna enfermedad importante, no podemos correr riesgo a que le suceda esto. El YEO leve es frecuente, un 30% de las pacientes que realizan estimulación ovárica lo tienen, que eso es agrandamiento del tejido ovárico, porque el ovario está más grande por el crecimiento folicular, y con la menstruación, una vez que termina la punción y a los 10 días menstruan, vuelve su ovario a la normalidad. Y otras complicaciones son embarazo múltiple y ectópico que pueden suceder dentro de los tratamientos. Hoy la transferencia embrionaria en el 90% es única, pero el embrión cuando se coloca en el útero tiene una posibilidad de división y generar de un embrión generar dos. El embarazo ectópico, por más que pongamos el embrión adentro del útero, puede irse a la trompa y generar un embarazo o en el cuello, o en la trompa, o en el ovario. Y bueno, recurrir de la intervención quirúrgica para poder sacar ese embarazo. Y bueno, eso es todo. Les traigo para que se amiguen un poco con los distintos modelos de familia esta fotito y me quedo a la espera de si quieren profundizar sobre algún tema. Esto fue solo una mirada de todos los aspectos reproductivos que puedan ayudarles. Bueno, muchas gracias, Celina. Excelente tu presentación. Gracias. Nos has abierto un mundo muy interesante para nosotros que no estamos tan acostumbrados a ver bueno, y a hablar de todo esto. Paulita sí, pero creo que el resto nos un montón. Te hago unas preguntas dos preguntas del chat. Sí. Que acá Carlita Gobi preguntaba si en pacientes mayores de 40 años, ¿qué experiencia tienen con fertilización in vitro? Después de una falla, ¿cuántas veces insisten? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿qué experiencia tienen con donación de óvulos y si se realiza frecuentemente? Bien. La primera pregunta, bueno, hoy le diremos que un 40% de la población tiene más de 40 años.
que acuden a los tratamientos de reproducción, porque la tasa de embarazo, la búsqueda, perdón, de embarazo empieza entre los 36 y 38 años. Ha cambiado muchísimo, la edad biológica ideal sería hasta los 32 años y hoy se está pensando a pensar en embarazar después de los 36. Siempre depende de la calidad embrionaria y en eso hay que ser muy honesto con el paciente porque no solo sabemos calidad, pero no sabemos la genética del embrión, salvo que podamos hacer estudios genéticos preimplantacional y ya transferimos embriones genéticamente estudiados. Entonces, en ese caso, la probabilidad de embarazo de esa paciente va a ser más alta. Continuamos siempre que haya calidad y conociendo la tasa de embarazo, que a los 40 años es alrededor de un 30%, 42 menos, y ya después de los 42 la indicación sería ovodonación, a pesar de que la ley de medicina reproductiva está establecida a los 44 años. La ovodonación es una práctica habitual de todos los días, de todo el día en consultorio. Hoy hay muchísima demanda por este mismo motivo, por los fallos de implantación, porque no todos los embriones, las pacientes que tienen infertilidad logran calidad embrionaria con las técnicas de reproducción, y porque la edad de búsqueda es tan tardía que ya los óvulos no los podemos usar. Por eso la ovodonación es tan frecuente. Gracias, Celina. Y bueno, también la calidad espermática después de los 45 años disminuye muchísimo. No nos olvidemos de, siempre nos echamos culpa a las mujeres, pero los hombres también tienen su disminución de calidad espermática en cantidad y en morfología, y hay patologías asociadas a la edad paterna avanzada. Bueno, muchas gracias. Pregunta Ana Bertoli, ¿en qué situación se realiza inmunomarcación en la biopsia de endometrio y cuál es la utilidad? Y la podemos usar en fallas de implantación. Es bastante controversial el uso, pero si es una indicación sería en una falla de implantación, no antes. Y lo ideal con embriones genéticamente estudiados. Bueno, y Vero, estimo que es Vero Saurit, hace un comentario que es una buena oportunidad en un futuro no muy lejano, la subrogación de vientre, y bueno, una vez que la legislación lo autorice y con ello la cobertura de estos pacientes. Sí, la subrogación, la gestación por sustitución, la hacemos, ¿no? Sin problema ya, y nosotros en el instituto tenemos muchos nacidos ya, pero bueno, sí o sí con fallo judicial previo, porque la verdad que 9 meses son muchos y hay responsabilidades de ambas partes que hay que mantener en esos 9 meses. Entonces, es a nivel primer mundo es muy caro, muy caro. Muchos utilizan Ucrania como segunda opción si no se hace en Argentina, porque es una posibilidad más económica de hacerlo, pero yo creo que con paciencia y a través de un fallo que demora 6 meses, 9 meses, se puede lograr acá también. Bueno, mira, muchas gracias, Celina. Si Y les no, a parece, ustedes. vamos a continuar con Rosa. ¿Querés presentar? Presento. Bueno, felicitar a Celina porque la verdad que espectacular la presentación. Hemos aprendido mucho. Gracias. Voy a poner una pestaña, era, ¿no? No, una ventana. ¿Dónde está ahora? Se me fue. Bueno, vamos a hacer. Ay, antes lo he mirado y ahora. Cuando te pone a presentar, marca Sí, una ahora pestaña. compartir, creo. Decirme si ahora estáis viendo la de... Ahí está presentando, ahí está comenzando. Bien, bien. Sí, Celia, sí. Ahora se ve. Ahí estamos, perfecto. Y vamos, Gracias, Rosa. pues nada, vamos a ver si le meto el turbo. Muy bien. Bueno, nada, agradeceros a todas por la invitación y a la asociación de allí de Córdoba por contar conmigo y bueno, la verdad que es un lujo compartir también con Celina, así que bueno, vamos a ver si aprendemos un poquito más de esto de fertilidad
la enfermedad de autoinmunes. Seguimos así esta hoja de ruta y bueno, un poco para iniciar hacia modo de introducción, nada, recordar que este mes justamente, parece que lo hemos puesto acaso esto, es el mes de la fertilidad, porque el 4 de junio fue el Día Mundial de la Fertilidad y bueno, más o menos la tasa que contaba Celina de unos 15 a 20% de las parejas aproximadamente están afectadas por infertilidad y estos datos que hay aquí de 21.000 tratamientos año con una tasa de nacimiento de 24 fue del 2019 creo, los datos. Y algo muy anecdótico que me pareció para poner y empezar con humor es que justamente en el mes de la esterilidad se dio el récord mundial de una mujer en África que dio a luz a 10 bebés aparentemente en un embarazo espontáneo natural. Así que bueno, ahí va. Y bueno, arrancamos con las charlas sobre la enfermedad de autoinmune y la fertilidad. Bueno, como ha dicho Paula, recordar que la mayoría de las pacientes con enfermedad de autoinmune son mujeres y que un porcentaje alto afecta a la edad reproductiva. Aquí en la gráfica de la derecha vemos cómo la distribución por edad fundamentalmente para lupus, artritis reumatoide, síndrome antifosfolípido y la miopatía son en edad más media, más próxima a la edad reproductiva. Y bueno, la pregunta que se hace aquí más falda es por qué en realidad las enfermedades autoinmunes son más frecuentes en mujeres y por qué también en edad fértil. Y tampoco es que lo sepamos muy bien, sí que hay estudios, va habiendo cada vez más ensayos también a nivel de básica, por qué la enfermedad autoinmune se da más en mujeres. Puede estar relacionado con la respuesta inmune, que en principio la mujer ante infecciones, vacunas, traumatismo es más predominante la respuesta a partir de los T-helper-2 con un aumento de la producción de anticuerpos, a diferencia de que en los varones que predomina más una respuesta mediada por los T-helper-1. También hay estudios en los que plantean que esta frecuencia en las mujeres viene dada por la asociación con las hormonas sexuales, tanto para el desarrollo de la enfermedad como para el curso más o menos agresivo de la enfermedad autoinmune, y como se han estudiado que durante el embarazo los cambios hormonales o los aumentos hormonales también dan cambio a nivel de la célula inmunocompetente y pueden afectar la función de esta. Aquí en esta gráfica, de una manera como muy sencilla, pero que para que veamos la cantidad de efectos inmunomoduladores que tienen los estrógenos, en realidad en todas las células inmunitarias, y cómo según los niveles, como vemos aquí a la izquierda, por ahí voy a poner el puntero, no sé si, en función de cómo van aumentando los niveles de estrógeno, bueno, hay una función antiinflamatoria o proinflamatoria, en verde sería la estimulación por estrógeno y en naranja los que inhiben en cada uno de estos grupos celulares. Y en estas gráficas también una manera muy esquemática de ver cómo la incidencia de la enfermedad de autoinmune varía en la mujer según la etapa reproductiva, y vemos cómo en la gráfica de arriba cómo hay una predominancia de las células B sobre las células T, en las que se incluye el lupus eritematoso, y cómo la gráfica inferior, que se refiere más probablemente a los pacientes que las enfermedades que se desarrollan más tardíamente, como hay una predominancia en las células T con respecto a las B, y esto puede tener una relación con los niveles de estrógeno y progesterona. Y adentrándonos en el mundo de la fertilidad, que bueno, ya Celina nos ha contado que cada vez se va estudiando más, pero en realidad se sabe poco de esto de lo que ahora se llama infertilidad autoinmune, y que los primeros artículos que hay en relación a este concepto fueron a finales de los 80, que se le llamaba el síndrome de fallo de reproducción, de fallo autoinmune reproductivo, que sobre todo los primeros artículos fueron en base a la producción de anticuerpos y muy en relación a los hallazgos con los anticuerpos antifosfolípidos. Lo que sabemos hoy es que, bueno, sí, cada vez se va estudiando más, se están intentando buscar ventanas en donde puedan estar esos fallos de implantación y donde puedan estar las causas. Hay estudios acerca del papel de los autoanticuerpos, como son los anticuerpos antiespermatozoides,
que aparentemente sí que pueden tener un papel. Hay trabajos a favor, trabajos que no están claros la función, y como datos se están empezando a estudiar como posible tratamiento anticonceptivo. Pero bueno, sí como que hay trabajos en los que se habla sobre el papel del autoanticuerpo, de los FAN, de los anticuerpos antifosfolípidos, otros anticuerpos como el antitiroideo y la enfermedad celíaca, que puedan estar relacionados a esto de la infertilidad autoinmune. También sabemos que en todo esto de la enfermedad de autoinmune se ha podido analizar cómo los pacientes, la mayoría de las enfermedades autoinmunes, la hormona antimuleriana está baja. También pongo aquí el artritis reumatoide, que son resultados contradictorios, pero probablemente porque la mayoría de los estudios que se hacían en los que la hormona antimuleriana estaba más baja, la enfermedad estaba más activa, y los últimos trabajos en los que sale que la hormona antimuleriana está normal es porque son de diagnóstico más temprano. Y en relación al fallo de implantación embrionario, también hay infinidad de estudios, de sospechas por qué se dan estos fallos de implantación, pero nada concluyente, como decía Celina. Y en relación a la actividad de la enfermedad autoinmune, sí sabemos que hay una repercusión cuando la enfermedad autoinmune está más activa, ¿no? O hay un brote. Y esto podemos explicarlo porque, bueno, mantener una inflamación crónica puede hacer que a la larga haya una alteración del eje hipotálamo hipofisario gonadal, y que pueda llevar a una alteración de la fertilidad. También se han descrito casos de oforitis autoinmune que aparentemente tienen como una base más vasculítica, que también puede llevar a una lesión ovárica. En brotes, sobre todo, hay algunos trabajos de pacientes con lupus que en los brotes se describe hiperprolastinemia, como que puede ser una afección a nivel de la ovulación. Y también sabemos que cuanto hay mayor actividad de la enfermedad autoinmune, mayor requerimiento de fármacos, que como veremos hay algunos que puedan afectar a la ovulación. Y todo esto, bueno, es lo que a veces encontramos en los pacientes que tienen irregularidades menstruales, que tienen episodios de amenorrea, o que pueden llegar hasta el diagnóstico de insuficiencia ovárica prematura. Y la infertilidad en la enfermedad de autoinmunes sabemos que es heterogénea, no está igual en todos los pacientes, y que es multifactorial. Y respecto a la cuestión multifactorial, quería aquí en esta diapositiva remarcar parte de lo que ha dicho Celina, que no solamente está estos fallos hormonales o primarios a nivel de los anticuerpos, sino también en relación al estado de la paciente, al momento en que se diagnostica, cuando tienen que tomar a veces las decisiones porque la situación, por ahí es prioritario el tratamiento, las limitaciones funcionales a nivel del dolor, de la astenia, de la depresión, de la fatiga, y también muy importante que es muy llamativo en los pacientes con enfermedad autoinmune, y que por ahí se nos pasa a preguntar, en realidad, en relación a las disfunciones sexuales. En algunos trabajos que realizan encuestas a los pacientes, las tasas de respuesta con problemas de disfunción sexual llegan hasta el 30, 50, algunos el 60%, no solamente a nivel de reducción de la libido y de apetito sexual o de práctica de actividad sexual, sino también de impotencia y otros problemas de anorgasmia. Y siguiendo con la reproducción en la enfermedad reumática, este trabajo lo que viene a explicar es que realmente no solamente está este concepto de la fertilidad más primaria o más hormonal, sino que también en los pacientes con enfermedad autoinmune existe lo que se llama el concepto de subfertilidad, que sería aquel que por la cuestión aguda de la enfermedad o por el estado de la enfermedad se llevan a cabo menos nacimientos porque hay menos tasa de embarazo, probablemente por decisión propia de las parejas. Así que este trabajo observó cómo había realmente una menor tasa de nacido de forma significativa en enfermedades del tejido conectivo, en las que incluyeron lupus, Sjögren, la miopatía y vasculitis, y artritis reumatoide y toda la artritis más sistémica, en relación a población sana. No salió significativo en artritis más aislada. Y también se ve en este trabajo que aparte del número de nacimientos fue menor,
el intervalo entre embarazos fue más largo en esta enfermedad de autoinmune y por lo tanto el periodo de reproducción o reproductivo de las mujeres con enfermedad autoinmune es menor. Y en relación a esto que os comentaba es que se confirma, y esto lo podemos ver en la consulta, cómo los pacientes con enfermedad autoinmune, en este artículo hablan de la artritis reumatoide y del lupus, que hicieron unas encuestas en relación al deseo de tener hijos y la realidad que obtuvieron. Y más de la mitad de las pacientes, ahí vemos los porcentajes entre artritis reumatoide y lupus, que pasaban del 50%, tuvieron menos hijos de lo que deseaban o esperaban. Probablemente las respuestas que contestaron en la encuesta es que la mayoría de las preocupaciones estaban en relación a las complicaciones del embarazo, las complicaciones, los bebés y la discapacidad o las complicaciones físicas que le podía traer el embarazo. Así que bueno, esta imagen de la mujer, he puesto esta mujer, pero podríamos poner la pareja y podríamos poner también el hombre en relación a la fertilidad y a las complicaciones en la reproducción en estas enfermedades crónicas que pueden llevar complicaciones, tanto comorbilidades obstétricas como el tiempo que se puede llegar a demorar y a pasar ese famoso reloj biológico, a si podrán cuidar al bebé, a si habrá riesgos para el bebé. Y por eso me parece muy importante que de cara a lo que las consultas de reumatología y cómo evaluar a los pacientes pronto y en las primeras visitas se pueda llegar a hablar y a charlar con los pacientes de este tema, asesorarlo, derivarlo a las consultas de reproducción y poder charlar de los riesgos del embarazo y que en realidad hoy por hoy está un poco más desmitificado y podemos llegar a encontrar el momento en el que el embarazo sea un buen momento y para también informar a los pacientes, recordar que tenemos herramientas como hablemos de lupus, como Remakensoft, que a veces en la consulta no hay tiempo, pero se puede derivar al paciente para que puedan tener también información. Y en relación a ese timing y esa planificación del embarazo para que la comorbilidad obstétrica sea menor, es importante contar con la anticoncepción para esperar el momento. Estas son las recomendaciones de las últimas guías de la ACR que marcan como importante plantearse siempre si el paciente tiene anticuerpo antifosfolípido positivo o no. Si el paciente tiene anticuerpo antifosfolípido positivo, lo más recomendado es el DIU o anticoncepción a base de progestágeno. Y en el caso que no se recomienda y se contraindican los combinados con estrógeno. En el caso de que tengamos un paciente que no tiene anticuerpo antifosfolípido, en realidad la mayoría se recomienda el DIU como primera indicación o por ahí la que tiene mejor perfil de seguridad, pero lo importante es también saber en qué situación de actividad está la enfermedad y sobre todo en el caso del lupus, que decidiríamos o retiraríamos el combinado, sobre todo en el caso de que haya alta actividad. El parche. En el caso del micofenolato en los pacientes con lupus es importante que por ahí no todo lo tenemos en cuenta. El micofenolato se ha visto que baja la eficacia de los anticonceptivos. Así que una de las recomendaciones que me parece más novedosa es que en los pacientes las pacientes en edad reproductiva con tratamiento con micofenolato, recomendarle una doble anticoncepción. Y en aquellos pacientes que tengan riesgo de osteoporosis, también estaría contraindicado la administración de POD de metrociprogesterona intramuscular. Y a modo resumen de esta primera parte, recordar que bueno, la fertilidad de la enfermedad autoinmune no solo afecta a la mujer, sino también al hombre, que hay una menor tasa de embarazo, muchas veces de forma electiva, que la infertilidad se va a observar tanto en enfermedades autoinmunes con afectación sistémica como en aquellas que tengan predominio articular,
y que es una condición heterogénea y multifactorial en la que pueden relacionarse mecanismos inmunológicos, la pérdida del embarazo, la actividad de la enfermedad, que haya disfunción sexual alterada, los tratamientos propios y las decisiones personales de los pacientes y de las parejas. Y ahora ya pasando a los tratamientos inmunosupresores y su relación en la reproducción, bueno, esta es la idea que os hablaba, que es la más reciente del ACR en relación al tratamiento reproductivo en enfermedades reumáticas, y nos basamos sobre todo en esta y en las otras 2 guías que se publicaron en el 2016, la revisión de Eular y la Britis. Y recordar en cuanto a teratogenia, que la FDA clasifica los fármacos según las categorías de riesgo y que la mayoría de los inmunosupresores, ninguno tiene categoría A, pero en realidad la mayoría se podrían dar en circunstancias en las que el beneficio supera al riesgo, salvo metotrexato y ciclofosfamida, que sabemos que son contraindicados en el embarazo. Y esta diapositiva, que la suelo usar, que es más gráfica que poner todas las tablas, por ahí un poco repasar los fármacos que no están contraindicados en el embarazo, estaría la hidroxicloroquina, la sulfasalazina, colchicina, azathioprina, ciclosporina, tacrolimus, que lo usamos mucho en el embarazo, la opción de ceftobiprole, la inmunoglobulina. En relación a la prednisona, importante recordar que se debe de tratar minimizar la dosis. En el caso que se necesite en dosis más alta, recordar la opción de los pulsos por los efectos secundarios que pueden tener no solo para la madre, la hipertensión, la diabetes gestacional, también los riesgos obstétricos, como puede ser mayor frecuencia de rotura prematura de membrana. Y en relación a los fármacos que por ahí están contraindicados o que deberíamos de evitar, los AINE, tratar de pararlo, suspender al final del embarazo, a partir de la semana 30, 32, por el riesgo del cierre prematuro del ductus. El metotrexato debe de pararse 3 meses antes de la concepción, micofenolato al mes y medio, leflunomida recomendable también por su teratogenicidad en torno al año, pero también se puede hacer lavado de colestiramina en el caso de que la paciente no tengamos ese periodo de suspenderlo. La ciclofosfamida también estaría dentro de los contraindicados, pero sabemos que en caso de urgencia o de riesgo vital se puede plantear tratar a partir del segundo o tercer trimestre, así como también el rituximab, que se puede plantear en caso en el que no haya otra alternativa, y la mayoría de anti-TNF se han visto seguros, se están viendo seguros, pero se deben de parar en el tercer trimestre. Y pasando a lo que es la relación con infertilidad, repasar que la mayoría de los DMARDs, metotrexato, micofenolato, no afectan a la hormona antimuleriana a nivel de la fertilidad femenina. La ciclofosfamida se vio la disminución de la hormona antimuleriana y se ha visto que el efecto de falla ovárica es dosis dependiente y edad dependiente. Induce una menopausia precoz, insuficiencia ovárica por agotamiento. En relación a los AINES, no es una infertilidad directa, se puede producir en dosis alta y continuada un fallo en la ovulación, porque aumenta el riesgo de síndrome de folículo no roto y entonces los ovocitos no se liberan y no puede haber una correcta ovulación. Se ha visto más asociado a los COX-2 y lo que se puede plantear es discontinuar o evitar los AINES si la paciente puede llegar a tolerar y manejar con otros fármacos que puedan modular entre el día 8 y 20 del ciclo. Los glucocorticoides en dosis alta y dosis continuadas también se ha visto que pueden afectar el eje hipotálamo hipofisario o gonadal y afectar la función ovárica y endometrial de forma directa por unión de los receptores. Así que también recomendamos
de cara a una paciente que tenga deseo de tener hijos, minimizar también la dosis de glucocorticoide. En relación a TNF no hay datos de fertilidad femenina, sí hay en relación a fertilidad masculina, que no se ha visto riesgo. Y en cuanto a la fertilidad masculina, bueno, sabemos que la ciclofosfamida debe de pararse en el varón, que también tiene deseo de ser papá, unos 3 meses antes, porque puede afectar la espermatogénesis. La talidomida pasa similar y habría que pararlo un mes antes. La sulfasalacina, hay algunas recomendaciones diferentes según la última guía del ACR, en la que, aunque históricamente se recomienda pararlo 3 meses antes porque puede disminuir la fertilidad masculina, no es tanto así por una teratogénesis. Entonces la ACR establecen como que podría considerarse probar sin parar la medicación, y en el caso que no haya concepción, considerar el estudio de semen. En relación al metotrexate, las fichas técnicas recomiendan parar los 6 meses previos a la concepción, pero en realidad, bueno, esto es lo que vemos aquí de la ficha técnica del metotrexate, que justamente establecen que no hay datos disponibles que indiquen un mayor riesgo de malformaciones en el padre, pero en dosis inferiores, lo que se suele usar en dosis en pacientes reumáticos, pero que, dado que hay antecedentes e historias de mutaciones genéticas por dosis alta y en la mujer, que se recomienda suspenderlo. Pero sí que ha habido varios estudios en los que esto no se ha comprobado a nivel de la exposición paterna, y en la guía última del ACR no lo establecen como una contraindicación, o no lo establecen como una recomendación el retirar el metotrexate en los futuros padres de pacientes que están bajo tratamiento bien controlado. Y en cuanto a la reproducción asistida en la enfermedad de autoinmunes, bueno, está otro esquema de las recomendaciones del ACR, me parece muy clarito para repasar un poco lo que nos ha dicho Celina, y lo más importante en esa decisión conjunta del reumatólogo y el especialista en fertilidad sería evaluar justamente la actividad de la enfermedad, que esto nos va a dar el ok o la luz verde para hacer la técnica de fertilidad. En el caso de que el paciente tenga moderada o actividad o severa actividad, se tiene que diferir y de momento esperar hasta que haya un buen control de la enfermedad. Y en el caso que haya una estabilidad o una baja actividad, ir adelante con la técnica. En ese punto hay que también establecer si el paciente tiene anticuerpo antifosfolípido positivo. Así que, bueno, en el caso de que sea negativo, se procede con la técnica sin más, pero en el caso que sea portador, aunque sea un portador sano, se recomienda profilaxis con heparina. Y en el caso de que sea, bueno, el SAF obstétrico también debe ir acompañado con heparina profiláctica, y en el caso que sea un SAF trombótico, con dosis terapéuticas para prevenir el riesgo de trombosis. Es importante que ellos destacan que el tratamiento de la fertilidad se debe hacer continuando la terapia biológica o el monosupresor que lleve, y no suspenderlo, salvo en el caso de, por supuesto, la ciclofosfamida. Y al igual que las guías hablan, también la europea y la británica, hablan de que no se debe de dar prednisona de forma empírica a una futura mamá o a una mamá que no llevaba prednisona, no ponérsela por el mero hecho de que queda embarazada, igual con las técnicas de reproducción. Entonces no recomiendan el uso de prednisona preventiva previo al tratamiento de fertilidad, pensando en un mejor control. Y esto de decidir que la técnica de reproducción debe hacerse cuando la enfermedad esté inactiva o con baja actividad, justamente es porque ese aumento de estrógeno hipotéticamente se prevé que puede ser un gatillo o un estimulador de un brote de la enfermedad. Y en cuanto a la seguridad y a la eficacia de las técnicas de reproducción asistida en la enfermedad de autoinmunes, tenemos este trabajo del grupo de Angela Tincani, bastante reciente, que evaluaron 111 tratamientos, vieron en realidad que las complicaciones eran parecidas a las de pacientes
sin enfermedad autoinmune de base, y que las tasas de éxito eran similares, ¿sí? No había tampoco complicaciones materno-fetales que difirieran. Así pues, repasamos que las técnicas de reproducción asistida se consideran seguras en la enfermedad de autoinmunes, que se deben de realizar en centros de experiencia y consensuarlo con el equipo y tratar de, como hablaba Celina, bueno, por ahí en pacientes que tengan mayor riesgo, adecuar protocolos con menos, intentando un pico menor de estrógeno, evitar embarazo múltiple, estas cuestiones que hablaba ella de mayor riesgo de complicaciones. Que el aumento de los estrógenos podría asociarse a un mayor riesgo de reactivación de la enfermedad autoinmune y de las trombosis en aquellos pacientes con anticuerpos antifosfolípidos positivos, y que las técnicas de reproducción asistida deben programarse junto al reumatólogo cuando la enfermedad esté controlada, estable, inactiva, y que ya se haya podido hacer el switch y el cambio de la medicación compatible en el embarazo. Siempre se debe evaluar la presencia de anticuerpos antifosfolípidos en estos pacientes y así como evaluar otros posibles riesgos trombóticos. Y ahora yendo por enfermedad, en relación al lupus eritematoso sistémico, históricamente se ha dicho que por sí el lupus no provoca o no tiene infertilidad. Sí que claramente hay una mayor morbilidad obstétrica y hay un aumento de las pérdidas fetales, y parte de la infertilidad del lupus viene por ahí. Ya hemos visto en el otro trabajo de la encuesta a las pacientes que también se confirma que las pacientes lúpicas tienen un menor tamaño familiar y que la mayoría y que los factores de riesgo más importantes para este aumento de la morbilidad obstétrica, bueno, la recordamos que vienen aquí en la diapositiva, que sería el hecho de que las pacientes tengan actividad o brote en los últimos 6 meses, la nefritis lúpica, que por supuesto haya un síndrome antifosfolípido asociado, el riesgo neonatal con el ROILA positivo, que además se asume que el lupus está activo serológicamente, que se esté requiriendo dosis altas de inmunosupresores, que partamos de un daño orgánico de base, la edad, como hemos dicho antes, muy importante en la reproducción también, y otras comorbilidades médicas y obstétricas. Y en relación a la morbilidad obstétrica en el lupus, todos sabemos que está comprobada, pero que una de las que tenemos que considerar en este aspecto de la fertilidad es justamente las pérdidas fetales y las muertes neonatales, y vemos aquí en este trabajo del PROMIS que evaluaron prospectivamente, en este corte se incluyeron 385 pacientes, como la muerte fetal y neonatal era importante en el lupus, mucho más importante que en relación a la población sana, normal. Y en esta gráfica comparativa en la que comparan otras cohortes, vemos cómo las pérdidas y los abortos son una complicación frecuente en el lupus, pero cómo es mucho más frecuente cuando el lupus está activo o es un lupus de alto riesgo obstétrico. Y para evitar esta morbilidad obstétrica y estas pérdidas fetales es muy importante planificar la gestación. Este trabajo muestra cómo la diferencia entre un embarazo planificado, en los que se necesitan, el lupus está inactivo, con baja dosis de requerimientos de prednisona y con serología inactiva, cómo difiere de aquel embarazo no planificado, y cómo en el planificado la tasa de pérdidas fetales es 0, y cómo las complicaciones a nivel fetal en cuanto a la edad gestacional, la prematuridad y el peso de los bebés mejoraron de forma significativa. Así que hay que transmitir a las pacientes que mantengan la calma y que esperemos el momento más adecuado, y para ese momento más adecuado, ese timing, es muy importante esa valoración preconcepcional que hablábamos, en la que habría que decidir si hay actividad o está contraindicado, hay que esperar y revalorarlo en un tiempo. Si se puede indicar el embarazo, pero hay que hacer cambio de medicación a fármacos seguros, hay que esperar también para ver la respuesta a ese cambio de medicación, y en ese tiempo en el que hay que esperar y valorar es muy importante, de nuevo, como hablábamos, mantener una anticoncepción segura para la paciente. En relación a este switch de medicación, este trabajo que justamente hablan de la seguridad, o que la sustitución
de las pacientes con nefritis lúpica del semicofenolato que hay que cambiar para el embarazo a la cetioprina, como vieron que las pacientes rara vez evolucionaron a brote de nefritis y que se tuvieron resultados estéticos similares. Y en cuanto al lupus, hemos hablado de la morbilidad obstétrica y esa pérdida fetal, pero también en situaciones en las que se ha observado fertilidad disminuida, en esas situaciones en las que hay un lupus muy activo, que hablábamos que podía afectar al eje hipotálamo hipofisario y producir un fallo gonadal, esa repercusión que hablábamos de los propios autoanticuerpos que pueden influir en la fertilidad. Y estos otros aspectos que habíamos hablado, como la disminución de la hormona antimuleriana. También la nefritis lúpica puede influir en la fertilidad. Vemos este trabajo en la que se evaluaba la fertilidad en pacientes lúpicos frente a controles sanos. Ellos tenían una tasa de infertilidad similar, pero en realidad las pacientes lúpicas con infertilidad un 48% tenían historia de nefritis lúpica y un 27% habían recibido ciclos de ciclofosfamida. En relación a la enfermedad renal crónica o lo que puede evolucionar una nefritis lúpica complicada, vemos cómo también hay una repercusión importante a nivel de la fertilidad masculina y en cuanto a la relación de los cambios hormonales que pueden llevar a infertilidad. La insuficiencia renal crónica se trata de infertilidad con múltiples factores, la uremia, la inflamación y todos esos cambios hormonales sumados a pacientes que por ahí necesiten diálisis, que incrementaría aún más la infertilidad. En relación a la ciclofosfamida, como hemos hablado antes, el fallo ovárico viene dado por la edad y también por la dosis acumulada. Y esto en los últimos años se fue evaluando cómo con los planos, el esquema de dosis más baja del Euroblupus, no había afección en la reserva ovárica de las pacientes lúpicas, como se puede ver en la gráfica, como a dosis menores de 6 no hay afectación de la hormona antimuleriana. Y se observó a partir de la dosis acumulada mayores de 6 gramos. Por lo tanto, se asume que este plan o este esquema terapéutico sería el más recomendado en el caso en el que no se pueden usar otras drogas como el micofenolato o hayan fallado. En relación a la ciclofosfamida, para prevenir el daño gonadal, estarían las opciones que habló Celina para poder plantear la criopreservación, pero es verdad que en el paciente lúpico, no sé, por ahí la experiencia con los pacientes oncológicos, a veces hay una inmediatez, sobre todo en un cuadro que puede ser vital o que puede llevar a la muerte, incluso si no se trata en ese momento, y por ahí no se puede llegar a esperar a hacer la criopreservación. No obstante, ya como hemos comentado, la ciclofosfamida a esa dosis baja se puede hacer sin el uso de por ahí del agonista de la hormona liberadora de gonadotrofina, que está más en desuso. Y como hablábamos, tratar de ajustar a esos patrones de dosis baja. En cuanto a la fertilidad, a la afectación masculina, también es muy importante tratar de criopreservar y de hacerlo previo a la indicación. Esto, como decía Celina, también es más fácil que en la mujer y sí podría ser que nos acordáramos o que nos planteáramos, porque en realidad, como ella dice, simplemente una eyaculación y podría ser algo más rápido y efectivo. Si no fuera posible, la guía de la CR recomienda, no sé si ella está de acuerdo con esta recomendación, pero recomiendan esperar mínimo 3 meses después de haber recibido el tratamiento con ciclofosfamida. En algunos artículos se había publicado sobre el tratamiento concomitante con testosterona, pero esto no se ha demostrado que sea efectivo para preservar la fertilidad masculina. Y en relación al lupus, bueno, la infertilidad
puede estar asociado a otro anticuerpo o a otras enfermedades autoinmunes que se asocien. Se ha descrito infertilidad en problemas de autoinmune en el tiroides, también en enfermedad celíaca, como hemos visto al principio, y también se ha visto relación de la endometriosis con el lupus y viceversa. Se ha visto que puede haber más riesgo de desarrollar lupus en pacientes con endometriosis y más riesgo de endometriosis, de padecer endometriosis en pacientes lúpicas. En cuanto a la infertilidad masculina en el lupus, se ha podido estudiar que no solamente depende del tratamiento con ciclofosfamida, todos los trabajos casi todos son hechos en Brasil, por el grupo de ONFA, y ellos observaron que los pacientes lúpicos, independientemente de la ciclofosfamida, ya tienen un menor volumen testicular y tienen espermiograma alterado en relación a pacientes sanos, que empeoraban con la ciclofosfamida. También se vio que había disfunción de las células de Sertoli, y también los últimos estudios que este mismo grupo hizo en relación a técnicas un poco más complejas, que son las técnicas de fragmentación del ADN, que estas son técnicas que se utilizan en fertilidad asistida para tratar de evaluar la calidad espermática. Se supone que aquellos espermatozoides que los que ha habido más daño del ADN, por ahí tienen menor tasa de fertilidad y hay menos tasa de éxito. Así que esto lo estudiaron en pacientes lúpicos y vieron que en realidad había además mayor fragmentación del ADN espermático en estos pacientes, independientemente de si habían recibido o no ciclofosfamida. También hay otro trabajo que observaban cómo había fluctuaciones en cuanto a la calidad espermática según ese periodo de abstinencia que se pide antes de tomar la muestra para el tratamiento de fertilidad, y ellos proponen que en pacientes lúpicos, en pacientes con enfermedades autoinmunes, tratar de analizar y evaluar día a día de eso. Generalmente se establecen, no sé si Celina luego me corrige, entre 2 y 7 días de abstinencia, y recomiendan evaluar en estos pacientes cuál sería el mejor momento con mejor calidad espermática a la hora de criopreservar o de hacer tratamiento de fertilidad. En relación a la artritis autoinmune, sí que sabemos que la fertilidad está disminuida, también por como hemos hablado, por esa disminución del número de embarazo, pero también hay varios estudios que establecen, y ahora los vamos a ver, cómo en las pacientes reumáticas el tiempo al embarazo está aumentado. También en la artritis reumatoide, por más de que está el mito de que la morbilidad obstétrica durante el embarazo es menor y que las pacientes se activan menos, también está el riesgo de que haya una activación de la enfermedad y que pueda haber complicaciones obstétricas, aunque son menores que en el lupus o en el síndrome antifosfolípido. Así pues, la fertilidad o la infertilidad estaría afectada en la artritis reumatoide tanto por la actividad de la propia enfermedad, el uso de fármacos como pueden ser los corticoides y los AINES, que ya hemos visto, y mucho la artritis reumatoide por esta evaluación de la menor actividad sexual en relación a la limitación funcional, al dolor y a los cuadros de astenia. Como he comentado al principio, la hormona antimuleriana en la artritis reumatoide históricamente se ha visto que estaba disminuida. En los últimos trabajos se ha ido viendo cómo los niveles de hormona antimuleriana no están disminuidas en las pacientes reumáticas. Probablemente puede ser porque haya mejor control de la enfermedad y haya un diagnóstico más temprano, pero comparan niveles similares a los controles sanos, y que en estas pacientes con un diagnóstico temprano no se ve afectado la actividad ni el tratamiento, los niveles por tratamiento de metotrexate a corto plazo. En este trabajo que empezaron a evaluar cómo se prolongaba el tiempo al embarazo, bueno, confirmaron justamente que el artritis reumatoide estaba más alargado que en controles sanos, y le dieron a este concepto la subfertilidad. Y la subfertilidad en artritis reumatoide, estudios posteriores vieron que además estaba relacionado con la actividad, con DAS mayor, y que también estaba asociado al tratamiento. Aquí vemos en la gráfica de la derecha cómo con DAS 28 por encima de 5,1 había diferencia
significativa en relación al tiempo al embarazo, al igual que los niveles de prednisona mayores de 7,5. Por lo tanto, se recomienda que aquellas pacientes que tienen deseo de concepción se trate de programar el embarazo en situaciones en las que podamos controlar bien la actividad de la enfermedad y mantenerla en dosis bajas de prednisona. Aquí va. Bueno, ay, nos ha quedado medio... Bueno, aquí podemos ver cómo tanto el artritis reumatoide y en otras enfermedades autoinmunes que ya hemos visto, bueno, hay una subfertilidad que lo podemos hablar por ese tratamiento con AINE, no solamente con la prednisona, porque veíamos que podía llegar a afectar a la función ovárica, y que, bueno, en este caso vieron cómo en realidad había un 17% del embarazo que se concibieron después del tratamiento de fertilidad, o sea que se puede obtener técnicas de fertilidad con éxito. Y en relación al síndrome antifosfolípido, recordar que la fertilidad está disminuida sobre todo porque se caracteriza por un aumento de las pérdidas fetales y que este aumento del riesgo de desastre obstétrico o de complicaciones obstétricas se da sobre todo por el anticoagulante lúpico y la triple positividad sobre todo. También se ha visto en algunos estudios por la beta-glicoproteína 1. También se ha visto que hay mayor riesgo de comorbilidad obstétrica en asociación a lupus y también hay más riesgo de refractariedad. También hay mayor riesgo asociado a historia previa de trombosis y si ha habido muertes fetales, el riesgo de refractariedad también es mayor. Este trabajo que hicimos para evaluar datos epidemiológicos del síndrome antifosfolípido a 10 años en 1000 pacientes, se siguieron durante 10 años, se puede observar cómo las pérdidas, tanto tempranas como tardías, sería la comorbilidad más importante en el síndrome antifosfolípido. Y en relación a la patogenia de las pérdidas fetales, bueno, se han asociado distintos mecanismos, no solamente los meros trombóticos, sino que también se está hablando y últimamente tiene un papel más importante a la hora de búsqueda de dianas terapéuticas, esos efectos inflamatorios en la placenta, sobre todo por activación del complemento local y también efectos directos a nivel de las células del trofoblasto, que provocan esa placentación anómala y que finalmente pueden provocar la pérdida del embarazo. En relación a los anticuerpos y la infertilidad, los anticuerpos antifosfolípidos, ha habido muchos estudios, desde que os enseñé aquel estudio inicial a nivel de la infertilidad autoinmune, que asociaban los anticuerpos antifosfolípidos a problemas de fertilidad. En realidad se ha visto cómo había disminución de la hormona antimuleriana, del recuento folicular ovárico, y también problemas en la implantación y a nivel endometriales. Pero en realidad no termina de haber estudios concluyentes en relación a si realmente son los anticuerpos antifosfolípidos los que están provocando una infertilidad. Por lo tanto, ahora mismo no está recomendado que a un paciente no fértil o infértil se le estudie los anticuerpos antifosfolípidos, a no ser que tenga una enfermedad autoinmune de base o que sospechemos que hay una enfermedad autoinmune de base. Y en relación al SAP obstétrico refractario, que a veces podemos tener cuadros de fallo recurrente implantatorio, aunque esto no sea un criterio obstétrico establecido como tal, pero estos pacientes que tienen estos fallos en las técnicas de fertilidad o que vienen a reactivar a pesar de la aspirina y la heparina, se han ido estudiando la posibilidad y los efectos favorables de la hidroxicloroquina y el uso de la prednisona, y también se han obtenido resultados con el uso de la inmunoglobulina y anti-TNF. Hay algunos artículos publicados con buenos resultados en pacientes con refractariedad recurrente. Así pues, es importante la cuestión del síndrome antifosfolípido y la presencia de los anticuerpos antifosfolípidos en fertilidad porque implica el uso de heparina dosis terapéutica en el caso que sea un SAF trombótico y recordar que se debe iniciar, o sea, se debe indicar desde el inicio de la estimulación ovárica, se suspende justo
alrededor de la extracción del ovocito y luego volver a reiniciarlo. Algo importante el hecho de que aunque sea portador y no tenga un saco obstétrico definido, también se debe de recomendar la heparina profiláctica por ese riesgo de trombosis aumentada, y en todo caso después evaluar si debe de asociarse o no la aspirina una vez hecha ya la extracción por el riesgo de sangrado. Así que bueno, para concluir, bueno, recordar que los pacientes con enfermedades autoinmunes presentan mayor infertilidad y también su fertilidad y disfunción sexual, y que en general va a haber menor tamaño familiar. Evaluar y dar asesoramiento de la salud reproductiva y del deseo concepcional es algo que tiene que ser prioritario y esencial en las consultas con nuestros pacientes, que debe de haber una correcta planificación de los embarazos porque esto va a mejorar el resultado, y que la enfermedad de autoinmune, la infertilidad puede ser heterogénea y que es multifactorial. Justamente por esto hay que evaluar todos los mecanismos que puedan estar implicados, como los mecanismos inmunológicos, pérdida de embarazo, la actividad de la propia enfermedad, la limitación funcional de los pacientes y los tratamientos que tienen asociados. Así puede, antes de iniciar un tratamiento inmunosupresor, es muy importante recomendar una evaluación por el especialista en fertilidad con el fin de ofrecer medidas preventivas y de criopreservación. Que la fertilidad asistida en esta enfermedad de autoinmune se ha comprobado que es segura y que tiene buenas tasas de éxito, y que lo más importante para este éxito y para esta seguridad es que los pacientes tienen que entrar inactivos y que se tiene que evaluar la presencia del anticuerpo antifosfolípido, además de adaptar el tratamiento, como hemos visto, para evitar teratogénesis e infertilidad. Recordar así de forma rápida los fármacos teratógenos, que son la ciclofosfamida, metotrexate, micofenolato y la leflunomida, que tenemos esos fármacos que nos dificultan la fertilidad, que son la ciclofosfamida, sulfasalacina, los AINE y los corticoides, y que ante una positividad del anticuerpo antifosfolípido de cara al tratamiento de fertilidad asistida tenemos que también añadir heparina. La toxicidad gonadal por la ciclofosfamida puede evitarse por los esquemas de dosis baja y tratar de hacer criopreservación. Que en pacientes con enfermedad autoinmune, con artritis reumatoide, es muy importante controlar la actividad de la enfermedad, limitar los AINE y mantener dosis bajas de prednisona, y que las pérdidas fetales son sobre todo más frecuentes en síndrome antifosfolípido y lupus, y que en caso de refractariedad a aspirina y heparina se puede evaluar asociar hidroxicloroquina, prednisona y otras opciones como anti-TNF e inmunoglobulina para las técnicas de fertilidad asistida. Y aquí, bueno, os dejo esta fotito de una paciente que llegó a éxito. Vamos a dejar de presentar, creo que... No sé cómo dejo de presentar. Ah, aquí. Ahí va. Ahora. Bueno, Rosa. Bueno. Excelente. He pasado un montón de tiempo, perdón. Bueno, excelente tu presentación. Te agradecemos todos que estamos acá, seguimos escuchando, así que muchísimas gracias a ambas. Han estado brillantes y nos ha venido muy bien, hemos aprendido un montón. Así que, bueno, no tenemos preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, pregunta. ¿Ale? ¿Puedo hacer una preguntita? Primero, felicitarlas a ambas. La verdad que uno aprende siempre mucho. No sé si es más para Celina esta pregunta, pero creo que muchos de mis colegas compartirán, no nos dejan de llegar pacientes con supuestamente diagnóstico de antifosfolípido, con una determinación de una anticardiolipina allá a lo lejos, pegando en el poste, como decimos nosotros, en el marco de la previa, digamos, ¿no?, de que ustedes piden. Y la verdad que quedan con una tacha importante cuando no es un antinuclear, en una dilución para nosotros negativa, y nos pasa que, bueno, como el criterio a veces es repetirla con una diferencia de mínimo 12 semanas y demás. ¿Ustedes lo piden siempre eso, Celina, dentro de esto? Porque, a ver, Rosa lo acaba de decir, en el cribado habitualmente quizás no, pero la realidad es que vemos que la lo verdad piden. es que no,
entra en el combo La verdad que no, habitualmente. claro, la verdad es que sí, la verdad que no se solicita, pero sí hay una demanda muy impresionante de las pacientes a querer hacerlo, en la cual te plantean, bueno, ¿qué pasa si después de 5 años que no busco embarazo, o me vas a transferir un embrión? No sé si es a mí o se corta. Sí. Y después lo pierdo, o es un aborto por una trombosis. Lo que hago es derivar al paciente para que sea bien estudiado y valorado, y no por mí, que no soy la especialista. Sí, se cortaba. ¿Se corta? No sé si llegué a escuchar la última. No, pero Evaluarlo bien, sí. Entro por a ver, porque igual se entendió, no sé, mi internet ya murió. Sí, yo creo que el riesgo, perdón, yo creo que el riesgo más importante, no sé, quiero la opinión de las dos, que pasa en esta situación que plantea la Ale, es que muchas veces después, por esa anticardiolipina a títulos bajos, se dejan de hacer Para que Celina estás acoplada en doble. Hay dos Celinas diferentes. Sí. Además, cada una haciendo una cosa distinta. Es muy loco. Una mía para un ¿Tenés lado y una otra para el gemela otro. vos? ¿Qué onda? Disculpe, se me fue internet de la compu y acá Sí, está mejor. les decía, les hago brevemente, nosotros tenemos una demanda de estudios de antifosfolípidos en todas las pacientes. Imagínense todas, absolutamente todas, antes de que tengan la infertilidad, antes de la búsqueda, antes de la transferencia. Es algo como ya nosotros sinceramente nos agota, porque tenemos la concepción de que no lo tenemos que pedir, sabemos que depende más del embrión que de la trombofilia, lo cual los pacientes se lo quieren hacer. Yo en particular, las sociedades de reproducción, la Sociedad Americana de Reproducción, la Europea, ASRM, ESRE y la Argentina, no avalan el pedido del estudio. Ay, se me ha vuelto a ir. Pero hay una ley de trombofilia muy en Argentina. Entonces, de mi parte, lo que hago es derivar a un buen profesional que pueda ser valorado, estudiado, y que me dé el aval, que en el 99% no tienen nada, o sea, tienen toda la normalidad su laboratorio, y clínica no tienen, porque por supuesto que si tuvieran clínica se lo solicito yo. Así que esa es la realidad. Mal hechos, en mal momento, un solo laboratorio, pero no me puede indicar la heparina, no me puede indicar la heparina. Por supuesto que hay reproductólogos que lo solicitan, pero bueno, no es lo correcto. Creo que no les ayudó para nada un par de actrices que Tal salieron cual. en todos los programas, Sí, por en todos los ejemplo, magazines, recomendando tal al cual. pueblo argentino dosarse y heperinizar los embarazos, ¿no? O sea, Tal cual. Y a su vez, Quiero aclarar, Celina, que la ley de trombofilia fue vetada, y sí, que fue vetada por justamente recomendación de la gran mayoría de las sociedades, de la Sociedad de Trombosis y Hemostasia y de Hematología, y también por recomendación de la Sociedad de Ginecología, Obstetricia y de Reproducción. Digo esto porque la ley de trombofilia excedía más allá de los anticuerpos antifosfolípidos, tal cual. y bueno, y ahora, bueno, hay una cuestión, hay una movilización nuevamente en la cual se está tratando de volver a discutir el tema, ¿no? Y esto creo que es muy importante porque muchas veces ese anticuerpo a título bajo hace que se dejen de estudiar o de considerar un montón de otras causas que pueden ser la verdadera etiología del fallo reproductivo, ¿no? No sé si querés hacer algún comentario de esto, porque esto es un poco lo que vivimos, ¿no? Hay veces. Sí, totalmente. Sí. Bueno, yo mi experiencia que también estando en la maternidad y que también justamente un hospital que tiene la parte de maternidad y la clínica de fertilidad junta, o sea que
es todo como en uno, es muy tremendo, o sea, en realidad prácticamente me pasa igual, yo soy la receptora de esa paciente que me la manda diciendo, bueno, pídele todo, que yo digo, bueno, un día de estos, porque en realidad tú estás viendo y le dices, no está indicado, tal, pero bueno, ellas vienen, como tú dices, con la desesperación en mano, con la ley por delante, y entonces cuando sale algo positivo es como que, ¿ves? Te lo dije, que a lo mejor sale un título de nada, de irrepetible, pero bueno, es como, hay mucha presión de lo que es los pacientes, pero bueno, realmente no está indicado hacerlo así. Y un poco la idea de la charla era dejar claro que el pedido era más para prevención de trombosis por el riesgo de estrógeno, no tanto por el hecho del fallo implantatorio. Sí. Pero bueno, no sé cómo Bueno. se está dando a futuro. La economía no sé si lo soportará, porque claro, también estudios de trombofilia para todo el mundo de todo momento es como muy mucho. No, y el uso de heparina, o sea, las pacientes, los tratamientos de reproducción son pagos, ¿no? Por las prepagas, pero la heparina la pagan todas. Sí. Y ahora con el COVID, ¿estás teniendo también alguna cuestión de alguna complicación así? Por el momento no tuvimos nosotros en la parte bien de reproducción y de embarazos tempranos, no hemos tenido problema. Yo vengo haciendo un seguimiento de las pacientes mías embarazadas que tuvieron COVID y hasta el momento tampoco. No vimos un aumento, si bien hay casos conocidos en todas las maternidades de complicaciones obstétricas, la verdad que son mínimas en relación a la población general embarazada. Es que casualmente en estas 2 últimas semanas he tenido 3 abortos del primer trimestre que coincidían que tenían COVID. Por ahí no tiene nada que ver, pero bueno, era para ver un poco si habías tenido experiencia. Sí. Que es como, en el Sanatorio Allende están haciendo estudios de placenta a todas las embarazadas con COVID para hacer estadística y para conocer un poco más a lo largo de los años a ver qué pasó. Pero bueno, no mucho más que eso. Sí, en el hombre hemos visto, pero también sí son casos aislados, pacientes que tuvieron de espermogramas normales, pasaron a tener espermogramas muy feos, que después de 3 meses o 4 meses del COVID revirtieron, o sea, volvieron a la hematogénesis normal. Ajá. Como cualquier infección viral que pueda afectar la formación de espermatozoides. Bueno, muchas gracias a todas, a las disertantes en especial y a todos los asistentes, los comentarios, las preguntas. Ha sido súper enriquecedor para nosotros. Así que bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, muchas gracias. Nos encontramos el mes que viene. Saludos por Rosario. Muchas gracias, un abrazo. Chao, bonito. Adiós. Está escondido ahí. Chao. Ahí va, prendés la cámara. Besitos. Un abrazo. Chao. Excelente. Gracias, chicos. Chao, chicos. Chao, Rosa querida. Cuídate mucho. Chao, Vicente. Hasta Delfina escuchó la charla de ustedes. Sí, Totalmente. Esa no se le escapa nada, esa. Nada.